Uno de los fármacos más utilizados dentro de los ámbitos neumológicos y en pacientes neumópatas, como por ejemplo en el EPOC, en cierto grado de asma, u otras enfermedades, como por ejemplo los derrames plurales, las bronquitis o los enfisemas, es la acetilcisteína. Este medicamento es sumamente importante dentro del sistema respiratorio, ya que una de las principales premisas del mismo es que el sistema respiratorio es un área del organismo donde todo entra, pero pocas cosas salen. Por así decir, es como una cárcel. Una de las cosas que no suelen salir mucho del sistema respiratorio, o por lo menos en aquellos pacientes con cierto grado de neumopatía, son las conocidas como secreciones respiratorias, que pueden ser de origen bajo, de las vías respiratorias bajas, o de origen alto, de las vías respiratorias altas. Cuando hay una necesidad de expulsar las secreciones pulmonares de las vías bajas, se requieren sustancias que ayuden a fluidificar y a disminuir la viscosidad de las mismas, por lo cual su expulsión es aún más sencilla. Aquí es donde entra la acetilcisteína, la cual también se demostró que es un gran antídoto, aunque todavía no hay mucha evidencia de ello. Y da la casualidad de que la acetilcisteína es uno de los principales antídotos de uno de los analgésicos más utilizados en la actualidad y desde su descubrimiento, el paracetamol. La acetilcisteína, o también conocida como la N-acetilcisteína, es un fármaco que pertenece a la familia de los mucolíticos, es decir, sustancias que ayudan a disolver o fluidificar las secreciones pulmonares para facilitar así su expulsión. Y también la acetilcisteína pertenece al grupo de los antídotos, ya que la acetilcisteína es de los pocos antídotos conocidos efectivos contra la intoxicación o sobreingesta voluntaria o involuntaria de uno de los AINES más recetados y consumidos, el paracetamol. La acetilcisteína la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo los más conocidos el de Flumil y el de Fluimucil. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la acetilcisteína, donde debemos de prestar especial atención a que la acetilcisteína es un derivado de uno de los principales aminoácidos no esenciales del organismo, la cisteína, a la cual se le ha añadido un grupo acetilo, de ahí el nombre de acetilcisteína. Y recordamos que dentro de la cisteína, del propio aminoácido no esencial, se encuentra un grupo funcional bastante característico, que es el grupo tiol, el cual está conformado por un átomo de azufre al cual se le une un simple átomo de hidrógeno. Y tenemos que saber que la acetilcisteína es característica en los ámbitos sanitarios debido al fuerte olor a azufre o vulgarmente a huevos podridos que tiene la acetilcisteína. Los múltiples usos que tiene la acetilcisteína se deben a los principales mecanismos de acción que tiene la misma. Si atendemos al uso de la acetilcisteína como mucolítico, lo podemos utilizar para el tratamiento de aquellas patologías que cursan con hipersecreciones neumológicas, es decir, con una gran actividad de secreción pulmonar, la cual no se consigue expulsar. También se puede utilizar para ciertas neumopatías de tipo obstructivas, como puede ser en el EPOC y en la bronquitis.
También se puede utilizar para los enfisemas, así como en las propias neumonías, pero siempre que haya una presencia de secreciones pulmonares que no se consiguen expulsar, tanto de forma involuntaria como involuntaria. Y también se puede utilizar para la preparación de ciertas pruebas diagnósticas, como por ejemplo en algunas endoscopias neumológicas, como pueden ser las broncoscopias o las fibrobroncoscopias. Y si atendemos al uso de la acetilcisteína como antídoto, se puede utilizar para el tratamiento de las intoxicaciones por paracetamol y de algunos compuestos químicos, como por ejemplo del tetracloruro de carbono. La acetilcisteína suele ser un fármaco bastante seguro y es bien tolerado por la mayoría de los pacientes, pero hay ciertas contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta respecto a la administración de la misma. Por ejemplo, no administraremos la acetilcisteína si el paciente tiene una propia alergia o hipersensibilidad al fármaco en sí. Tampoco se debería utilizar en el asma ni en las insuficiencias respiratorias agudas, ya que se pueden generar más obstrucciones si se movilizan más secreciones cuando la función pulmonar está disminuida o reducida. Tampoco se debería utilizar en las úlceras y sangrados gastrointestinales, así como también en la pediatría más joven, es decir, en los menores de 2 años. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la acetilcisteína. En primer lugar, decir que si utilizamos la acetilcisteína como antídoto, por ejemplo, en una ingesta o sobreingesta de paracetamol, no se debe de utilizar con el carbón activado. Lo primero es eliminar la sustancia tóxica, lo que quede en el sistema digestivo, ahí donde utilizamos el carbón activado. Y ya una vez que hayamos limpiado el organismo, así también con lavado gástrico, ya podemos utilizar la acetilcisteína para conseguir revertir los efectos tóxicos que se hayan derivado de la sobreingesta de paracetamol. Por lo cual se recomienda que el lavado gástrico inicial en las intoxicaciones por paracetamol y donde se prevea que se vaya a utilizar la acetilcisteína tiene que ser en las 4 primeras horas después de la ingestión del tóxico. Mucho cuidado en aquellos pacientes que puedan presentar broncoespasmos. De nuevo, volver a decir que al movilizar las secreciones, al hacerlas más fluidas, se pueden acumular aún más en el tracto respiratorio. Tenemos que saber que la acetilcisteína tiene una excipiente declaración obligatoria, y es que se junta a el sodio. Mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan restricciones de sodio o problemas con los niveles de sodio en el organismo, hiponatremias, hipernatremias, así como también con problemas de la función renal. Y también tenemos que ver las múltiples presentaciones que tiene la acetilcisteína, tanto en jarabe, en polvo de suspensión, en vial para su disolución, incluso hasta en nebulizadores e inhaladores. Y también hay que revisar las interacciones de la acetilcisteína con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la acetilcisteína se divide en función del uso al cual le vayamos a dar, tanto como mucolítico como antídoto, especialmente del paracetamol. Si atendemos a la acetilcisteína como mucolítico, tenemos que saber que la acetilcisteína disuelve las mucoproteínas de las secreciones pulmonares. ¿Qué conlleva con ello? Que se disminuye la viscosidad de las mismas y se aumenta su fluidificación, por lo cual se consigue una mayor expectoración de las mismas, por ejemplo, mediante el reflejo de la tos. Y si nos vamos al ámbito microscópico, tenemos que decir que la acetilcisteína consigue la disolución de las mucoproteínas de las secreciones pulmonares mediante la ruptura de los puentes disulfuro que hay en las sustancias
a disolver, en este caso de las mucoproteínas de las secreciones respiratorias. Y dentro del tracto respiratorio, la acetilcisteína actúa como citoprotector, es decir, protege a las células ciliadas de la mucosa que recubre el tracto respiratorio, por lo cual se mejora aún más la expectoración y se evita el retroceso de las secreciones. Y si atendemos a la acetilcisteína como antídoto, por ejemplo, del paracetamol y de los químicos como el tetracloruro de carbono, tenemos que decir que la acetilcisteína es el sustituto y precursor del principal antioxidante del organismo, el glutatión. Recordamos que el glutatión es el encargado de evitar que una célula se llene o se dañe con sus propios desechos, como por ejemplo radicales libres o metabolitos tóxicos. De ahí que la acetilcisteína interfiere con los metabolitos tóxicos, por ejemplo del paracetamol, y evita que hagan más daño al organismo, como por ejemplo a nivel hepático. Las vías de administración más usuales de la acetilcisteína suelen ser muy variadas debido a la alta presentación que tiene la acetilcisteína dentro del mercado sanitario, por lo cual podemos encontrar presentaciones de forma enterales, como por ejemplo comprimidos, cápsulas o suspensiones orales para su disolución. También podemos encontrar presentaciones en forma de nebulizaciones, es decir, para hacer que el paciente inhale la acetilcisteína. Y por supuesto también tenemos la vía parenteral, debido a la presentación en viales para su reconstitución en la sueroterapia adecuada. La posología más habitual de la acetilcisteína está de nuevo condicionada al uso que le demos tanto como mucolítico y como antídoto. Si nos vamos al primer uso como mucolítico, las dosis están bastante estandarizadas y estudiadas, ya que podemos utilizar en adultos 200 miligramos cada 8 horas o directamente una dosis diaria de 600 miligramos, mientras que en pediatría, en poblaciones jóvenes, utilizaremos dosis algo menores, por ejemplo de 100 miligramos cada 8 horas o una dosis única de 200 o 300 miligramos diarios. Y por supuesto, si utilizamos la acetilcisteína como antídoto del paracetamol, tenemos que seguir un protocolo muy exhaustivo y muy controlado, el cual se divide en 3 etapas. Para conseguir una eficacia como antídoto de la acetilcisteína totalmente perfecta, debemos de administrar 300 miligramos por kilogramo en 20 horas y 15 minutos, ni más ni menos. Y este tiempo y esta dosis se espaciará en 3 fases. La primera fase es administrar 150 miligramos por kilogramo en 200 mililitros de suero glucosado al 5%, a pasar en 15 minutos. De ahí seguimos con una dosis de mantenimiento de 50 miligramos por kilogramo en 500 mililitros de suero glucosado al 5%, a pasar aproximadamente en unas 4 horas. Y ya finalmente, para dar el toque final a la dosis total de acetilcisteína, utilizaremos 100 miligramos por kilogramo en 1000 mililitros de suero glucosado al 5%, a pasar en 16 horas. Ni más ni menos. Es un protocolo riguroso y con el cual se ha demostrado la eficacia de la acetilcisteína como antídoto. Pero eso sí, son dosis relativas, ya que no se ha establecido una seguridad totalmente completa de la acetilcisteína como antídoto, por lo cual la acetilcisteína como antídoto al paracetamol en España no se autoriza su uso debido a la falta de evidencia.
dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la acetilcisteína con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que hay muchas sustancias que se pueden administrar a la vez o en terapia ENI con la acetilcisteína, así como también se ha demostrado que la misma tiene incompatibilidad con muchos fármacos, especialmente del tipo antibióticos. Y hay una familia con la que no se recomienda la administración conjunta de acetilcisteína, y es con las cefalosporinas, independientemente de cuál sea su generación. Y revisando las interacciones de la acetilcisteína, deberemos de decir que la misma tiene una sinergia o potenciación de los efectos terapéuticos en combinación con la nitroglicerina, es decir, con los vasodilatadores generales. Y tiene antagonismo clínico con la carbamazepina y con las sales metálicas, sean sales de hierro, sales de cobre o sales de zinc. Y por supuesto hay que decir que la acetilcisteína como mucolítico que es, no se debe de administrar con antitusígenos, anticolinérgicos y con antihistamínicos, es decir, con familias farmacológicas que intervienen en el ámbito respiratorio, pero disminuyendo la actividad del mismo, ya que, por ejemplo, los antitusivos lo que hacen es suprimir el reflejo de la tos, el cual es muy importante para favorecer la expulsión de las secreciones bronquiales o pulmonares. Y también lo mismo pasa con los anticolinérgicos y con los antihistamínicos. Sería raro decir que la acetilcisteína fuera capaz de provocar adversidad en el paciente, que no sea su típico olor a azufre o vulgarmente a huevos podridos. Pero sí tenemos que decir que la acetilcisteína puede provocar dermatopatías, por ejemplo, si se administra de forma nebulizada por la cara o también por vía parenteral, como por ejemplo prurito o incluso hasta extravasaciones, pero suelen ser bastante raras. A nivel general puede provocar cefaleas, mareos, dispepsia, diarrea, dolor más especialmente tipo torácico y por supuesto un aumento de la tos, aunque no es un efecto adverso en sí, sino que la tos es un mecanismo reflejo que está condicionado a que la acetilcisteína promueve el movimiento de las secreciones pulmonares y mediante los reflejos voluntarios de expulsión como la tos se consigue una mejor expectoración. También de forma muy rara la acetilcisteína puede provocar hipertensión arterial, hipocalemias, es decir, disminución de los niveles de potasio. Puede provocar también acidosis metabólicas, pero suelen ser bastante raras, así como también cierto grado de edematizaciones. Y en el embarazo y la lactancia, la acetilcisteína tiene categoría B, aunque también se considera dentro de la categoría C. No es una sustancia teratógena, pero es mejor evitarla tanto en el embarazo como durante la lactancia, para evitar ciertos problemas o ciertos riesgos que se puedan derivar en ambas situaciones, pero siempre valorando el riesgo-beneficio tanto en la gestación como durante la lactancia y en el lactante. Por último, hay que decir que la acetilcisteína no dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, o si se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Debemos de considerar que las dosis de acetilcisteína son dosis relativas que se van condicionando según el estado del paciente o la necesidad de la patología neumológica respecto a la acetilcisteína. Y como antídoto, la acetilcisteína no está autorizada en España debido a la falta de evidencia, pero en otros países sí se utiliza.
Y al utilizarse se sigue un protocolo universal y riguroso, el cual consta en una dosis total de 300 miligramos por kilogramo a pasar en 20 horas y 15 minutos. Y de ahí seguir las 3 fases de administración. La fase inicial, la fase de mantenimiento y la fase final o de retirada.